Hechos 9. Saulo se encuentra con Jesús. En aquellos días, Saulo, lleno de amenazas y de rabia, quería asesinar a los discípulos del Señor Jesús. Así que fue a preguntar al sumo sacerdote y pidió una carta de autorización que podía llevar a los líderes judíos de Damasco, solicitando su cooperación para encontrar y arrestar a cualquiera que fuera seguidor del camino. Saulo quería capturar a todos los creyentes que encontrara, tanto hombres como mujeres, y arrastrarlos como prisioneros de vuelta a Jerusalén. Así que obtuvo la autorización y partió hacia Damasco. Justo a las afueras de la ciudad, una luz brillante procedente del cielo estalló de repente a su alrededor. Cayendo al suelo, oyó una voz atronadora que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los hombres que acompañaban a Saulo se quedaron atónitos y sin habla, pues oían una voz celestial, pero no veían a nadie. Saulo respondió: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el victorioso, al que tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. Saulo se puso en pie y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Estaba ciego. Así que los hombres tuvieron que tomarlo de la mano y llevarlo a Damasco. Durante 3 días no comió ni bebió y no pudo ver nada. En Damasco vivía un creyente llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, llamándolo por su nombre: Ananías. Sí, Señor, respondió Ananías. El Señor dijo: Ve enseguida a la calle llamada Abundancia y busca un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás en casa de Judá. Mientras oraba, vio en una visión sobrenatural a un hombre llamado Ananías que venía a imponerle las manos para devolverle la vista. Pero Señor, respondió Ananías, muchos me han hablado de su terrible persecución contra los que en Jerusalén son devotos tuyos. De hecho, el sumo sacerdote lo ha autorizado a apresar y encarcelar en Damasco a todos los que invocan tu nombre. El Señor Yahweh le respondió: Levántate y vete. He elegido a este hombre para que sea mi mensajero especial. Será llevado ante los reyes, ante muchas naciones y ante el pueblo judío para darles la revelación de quién soy yo. Y le mostraré cuánto está destinado a sufrir a causa de su pasión por mí. Ananías se fue y encontró la casa donde se hospedaba Saulo. Entró y le impuso las manos, diciendo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado a rogar por ti para que vuelvas a ver y te llenes a rebosar del Espíritu Santo. Al instante, la sustancia costrosa que cubría los ojos de Saulo desapareció, y pudo ver perfectamente. Inmediatamente se levantó y fue bautizado. Después de comer, recobró las fuerzas. A la hora estaba en las sinagogas predicando sobre Jesús y proclamando: Jesús es el Hijo de Dios. Los que le oían se asombraban y decían entre sí: ¿No es este el Saulo que perseguía furiosamente en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No vino aquí con permiso del sumo sacerdote para arrastrarlos y hacerlos prisioneros? El poder de Saulo aumentaba enormemente a medida que se volvía más y más hábil en demostrar que Jesús era el Mesías, ungido. Saulo permaneció allí varios días con los discípulos, a pesar de que agitaba a los judíos de Damasco. Saulo escapa de Damasco. A medida que pasaba el tiempo, los judíos conspiraban juntos para matar a Saulo, pero se le reveló lo que estaban a punto de hacer. Vigilaban de cerca las puertas de la ciudad y seguían todos sus movimientos para poder matarlo. Pero durante la noche, algunos de los conversos de Saulo lo ayudaron a escapar, bajándolo por una abertura de la muralla, escondiéndolo en una cesta tejida. Saulo regresa a Jerusalén. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, intentó presentarse a la comunidad de los creyentes, pero todos le tenían miedo porque dudaban de que fuera un verdadero discípulo. Bernabé salió en su defensa y lo llevó ante los apóstoles. Saulo compartió con ellos su experiencia sobrenatural de ver al Señor, que habló con él en el camino de Damasco. Bernabé también les contó cómo Saulo predicaba con valentía por toda la ciudad en el poderoso nombre de Jesús. Entonces lo aceptaron como hermano y se quedó con ellos, uniéndose a ellos donde quiera que fueran en Jerusalén, predicando audazmente en el poder y la autoridad de Jesús. Debatía abiertamente con algunos de los judíos que habían adoptado la cultura griega, pero estos tramaban en secreto asesinarle. Cuando los creyentes descubrieron su plan, lo sacaron a escondidas de la ciudad, lo llevaron a Cesarea y luego lo enviaron a Tarso.
Después de esto, la Iglesia vivió una época de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Las congregaciones eran cada vez más numerosas y los creyentes se sentían fortalecidos y animados por el Espíritu Santo. Adoraban a Dios con admiración y temor, y caminaban en el temor del Señor. Pedro cura a Eneas. Mientras Pedro ministraba de un lugar a otro, visitó a los devotos de Dios en la aldea de Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años paralítico y postrado en cama. Pedro le dijo: Eneas, Jesús el ungido te sana al instante y divinamente. Ahora levántate y haz tu cama. Al instante se puso en pie, y cuando lo vieron todos los habitantes de Lida y de Sarón, se convirtieron en creyentes en el Señor. Pedro resucita a un muerto. Había una seguidora de Jesús que vivía en Jope. Su nombre arameo, Tabita, significa Gacela. Vivía haciendo cosas buenas por los demás y sirviendo a los pobres, pero enfermó gravemente y murió. Los discípulos prepararon su cuerpo para enterrarla y la acostaron en el piso de arriba. Cuando los creyentes se enteraron de que Pedro estaba cerca, en Lida, enviaron a 2 hombres con un mensaje urgente para que viniera sin demora. Entonces Pedro fue con ellos a Jope, y al llegar lo condujeron al aposento alto. Había muchas viudas de pie junto a Pedro, llorando. Una tras otra le mostraban las túnicas y otras prendas que Tabita había confeccionado para bendecir a los demás. Pedro las hizo salir a todas de la habitación. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cadáver dijo: Tabita, levántate. Al instante abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los creyentes y a todas las viudas para que vinieran a ver que estaba viva. La noticia corrió por toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope varios días más como huésped en casa de Simón el curtidor.